vamos a ser los protagonistas. Soñamos con otra patria, Señor. Trabajamos para otra patria, para otro México, Señor. Sabemos que hay solución para nuestro México. Sabemos, Señor, que tú eres la única respuesta para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Tenemos que hacer lo que no hemos hecho. Toda autoridad, toda potestad, todo el poder. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Cada herida que guardó mi corazón antes de que salga el sol, tú nunca dejas que despierte mi dolor. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado, tú siempre me abrazas, nunca me has fallado, y aún en medio de las grandes pruebas te he visto obrar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo y hoy me encuentro frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Estoy convencido que estás a mi lado, tú siempre me abrazas, nunca me has fallado, y aún en medio de las grandes pruebas te he visto orar. Me has llamado, provisto, me has dado lo que necesito. Como buen padre y consejero, tú sabes qué decir. Llegas justo a tiempo, hoy me encuentro frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, quien seca mis lágrimas. Yo estoy convencido
necesito. Como buen padre, consejero, Él sabe qué decirte. Él llega justo a tiempo y hoy nos encontramos frente a ti. Estoy convencido que tú siempre has sido la mano que me sostiene, que seca mis lágrimas. Estoy más que convencido que estás a mi lado. Tú siempre vas a, nunca me has fallado. ¿Cuántos creen que Él nunca nos ha fallado? ¿Cuántos creen que Él nunca nos ha dejado? Así que no temas, así que no dudes, porque repentinamente llegará el amado a tu encuentro. Él te ve cuando nadie te ve, así que no tengas miedo de decir lo que dice tu corazón, porque hay sentimientos tan profundos que solo los entiende Dios. Hola, muy buenos días. Es un privilegio poder compartir el día de hoy esta enseñanza contigo, como cada domingo. El día de hoy tenemos una enseñanza muy bonita que se llama Espíritu ferviente. Entonces me gustaría que me acompañes a leer Deuteronomio 31:6. Lo vamos a leer en Reina Valera contemporánea y dice: esfuércense y cobren ánimo, no teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Hoy te pedimos, dulce Espíritu Santo, que tú estés en este lugar. Señor, abre nuestro entendimiento. Espíritu Santo, queremos que seas tú el que habla a nuestra mente, nuestro corazón. Queremos que tú, dulce Espíritu Santo, Señor, que tú seas nuestro amigo, que tú puedas ayudarnos a entender todo esta enseñanza, Señor. Ven, Espíritu, te pedimos que tú hables, Señor, y que sea esta palabra, ese alimento, ese refrigerio que mi espíritu y mi alma necesita. Bendice a cada uno de los que están oyendo este mensaje, Señor, y que seas tú glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, una de las marcas de un verdadero cristiano es que tiene un espíritu ferviente, ¿verdad? Porque fuimos creados para tener una fe ferviente, que es la respuesta de nuestro inmenso amor que nosotros tenemos hacia Dios, ¿verdad? Tanto de nosotros hacia Dios como de Dios hacia nosotros, de lo que Él ha hecho. Y entonces hay que pedirle hoy al Señor que Él llene nuestro corazón de todo ese amor que necesitamos y que encontremos en Él ese valor para poder vivir nuestra fe con pasión. Entonces, como punto 1, necesitamos saber qué significa ser ferviente. Ferviente implica ser apasionado, constante e intenso. Entonces sí necesitamos tener esa pasión por Cristo, necesitamos ser personas constantes, ¿verdad? Y que más intenso, ¿verdad? Vivir intensamente para el Señor. También implica tener un celo ardiente por hacer la voluntad de Dios. Entonces, saber que hacer su voluntad es agradable, ¿verdad? También necesitamos ser
ferviente implica tomar iniciativa. Nosotros tenemos que ser intencionales con el Señor. Tomar la primera iniciativa es desde que me despierto, yo tener la iniciativa de buscar a Dios, desde que me despierto darle un gracias, desde que empieza mi día, en lugar de quejarme, tener buenos pensamientos, ¿verdad? También significa tener un entusiasmo y concentración para servir al Señor. Servir al Señor no es solamente servir al Señor en la iglesia, sino es servir todos los días. Desde que respiro, yo sirvo a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, con mis actitudes, mis acciones, ¿verdad? Entonces, tener ese mismo entusiasmo, ¿verdad? Con agradar al Señor, ¿verdad? Demostrar nuestro amor hacia los demás, y también implica dominar las emociones para regocijarnos en el futuro y ser pacientes en el presente. ¿Qué quiere decir? Muchas veces nos dejamos guiar por nuestras emociones. Si estamos enojados, actuamos de la manera en que nos sentimos, ¿verdad? Si estamos tristes, nos deprimimos y así. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice, dominar mis emociones. ¿Para qué? Para que yo me regocije en un futuro. ¿Por qué? Porque yo puedo confiar en el Señor, que mi futuro está en sus manos, y ser pacientes, ¿verdad? Pacientes en ¿qué? En este presente. Entonces yo puedo aprender a esperar. Entonces dile al que está a tu lado, aprende a esperar, ¿verdad? Entonces cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, angustiosas, que forman parte de nuestro andar diario, porque el ser cristiano no quiere decir que nuestra vida es color rosa y que no va a pasar nada. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que vamos a pasar por situaciones difíciles, pero la diferencia es que tenemos ahora a Cristo, que estas circunstancias a veces nos llevan a tomar decisiones, pero sabemos que nosotros podemos pedirle la ayuda a Dios y que Él nos puede dar la solución a nuestros problemas. Entonces nosotros depositamos en Dios toda nuestra confianza y nos aferramos a sus promesas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pasemos por situaciones difíciles y de angustias? Nosotros que tenemos que aferrarnos a sus promesas. Si ya Dios nos dio una promesa, dice que Él es fiel y justo, ¿verdad? Y también dice que lo que Él dice lo cumple, ¿verdad? Entonces dice que su palabra Él no la vuelve vacía, dice. También nosotros encontramos en Él la fe, el ánimo y la alegría en nuestros corazones, porque solamente Dios puede darnos esa alegría, esa paz, esa tranquilidad en momentos de angustia y de tristeza, de desesperación, que nadie más puede entender, ¿verdad? Aún en momentos de pérdida, aún en momentos de situaciones tan difíciles, solamente Dios es el único. No hay poder humano, no hay palabra humana, no hay medicina que pueda llenar más que Dios, ¿verdad? Y entonces esto, cuando nosotros nos aferramos a sus promesas, cuando nosotros depositamos esa confianza a Dios, eso quiere decir espíritu ferviente. Entonces, se dice muy fácil, ¿verdad? Tener ese espíritu ferviente, pero cuesta trabajo trabajar en nosotros mismos. A todos nos cuesta, no es sencillo muchas veces, a veces no queremos hacerlo, a veces no queremos seguir adelante, a veces queremos tirar la toalla, a veces le decimos, Dios, esta vez ya no, ya fue suficiente, ya hasta aquí, ya Dios, ¿verdad? Entonces no es fácil, pero nosotros que somos cristianos, dice que entendemos que es necesario. Es necesario fortalecernos, es necesario, ¿por qué? Porque sabemos que cada lucha, cada batalla, cada circunstancia va a fortalecer mi fe. Y dice que todas las cosas me ayudan a bien. Entonces es necesario porque no nos podemos dejar caer, no podemos dejar de perder nuestra mirada en Cristo, no podemos dejarnos de perder hacia la meta, hacia el rumbo, hacia nuestro destino que es Cristo. Un
día estar en su presencia. Entonces es muy fácil tirar la toalla. Cualquiera puede tirar la toalla, pero es de valientes el mantenerse, es de valientes el aferrarse, es de valientes el persistir, el resistir, el seguir y seguir diciendo, Señor, no importa lo que pase, me está doliendo, me está costando, pero vale la pena, Señor, por el premio, vale la pena por estar a tu lado, ¿verdad? Entonces no podemos dejarnos rendir por el desánimo, no podemos dejarnos llevarnos por las circunstancias. Tenemos que seguir firmes, fieles a la fe, a las promesas del Señor, y es necesario pelear para mantenernos animados. Entonces dice que el espíritu ferviente es lo que me va a ayudar a mantenerme, ¿verdad? Que me va a ayudar a no dejarme guiar por mis emociones. Esto no quiere decir que no vayas a llorar, esto no quiere decir que no te va a doler, no, sino que lo voy a sentir, pero no me voy a dejar guiar por esas emociones. No por mi emoción voy a tomar decisiones equivocadas que pueden afectar a mi familia, que pueden afectar a mis hijos y que pueden afectar mi destino, mi llamado, ¿verdad? Y el propósito de Dios. Entonces el Señor nos motiva a mantenernos siempre alegres cuando pasemos diferentes tipos de circunstancias. Entonces nuestro trabajo debe estar lleno de pensamientos alegres. Esos pensamientos alegres vienen basados en sus promesas, en su palabra fiel y verdadera, en tener un espíritu alegre, en decir que Dios es el gozo de mi salvación, el Señor es, y su espíritu me sustenta, y es meterle más ganas. Si me está costando una, pues meterle 2 ganas, ¿verdad? Y es verdaderamente creer que Dios me va a dar una respuesta, una solución a lo que yo le estoy pidiendo. Pero la respuesta, tengámoslo claro, la respuesta de Dios es un sí, un no, y de todas maneras es una respuesta, y yo tengo que estar sometido a la voluntad de Dios. Saber que cualquier respuesta de Dios es buena para mí. Amén. Entonces, en Primera de Pedro nos dice, en lenguaje actual nos dice, Primera de Pedro 1:6 nos dice al 7, en lenguaje actual dice: por eso, aun cuando por algún tiempo tenga que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba por fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesús aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Entonces, tenemos que entender que tenemos un premio. Imagínate que Dios al final, cuando lleguemos a su presencia, vaya a decir: bravo, lo lograste, tu fe fue tan fuerte, como dice al final, que es digna de ser alabada. Wow. Y dice que nos lo reconozca, ¿no? Que nos lo reconozca Jesús, que diga wow. Entonces dile al que está a tu lado: wow, wow tu fe. A veces pareciera que no, pero si te das cuenta y miras hacia atrás, cuántas dificultades, cuántas pruebas has pasado, de verdad tu fe no es la misma, tu fe ha crecido, tu fe es fuerte ahorita, tu fe es más grande. Y entonces el problema que ahorita tú estés pasando, tú tienes que decir: si pude antes y decía que no iba a poder y ahora estoy pasando esto, tú tienes que decir: yo puedo. Yo puedo porque anteriormente lo pude, lo voy a lograr. Y entonces también nos anima en Romanos 12,
nos habla Romanos 12:12, dice: mientras esperan al Señor, muéstrense alegres cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Fíjate que acá nos hace varias reflexiones, ¿verdad? Donde Dios dice mientras esperan al Señor, ¿verdad? Creo que todos estamos esperando su segunda venida o cuando nos llama a su presencia, ¿verdad? Y dice, muéstrense alegres, ¿verdad? Entonces, lo que nos caracteriza como cristianos es que somos, ¿qué? Muy felices, ¿verdad? Entonces, sonríele al que está a tu lado, dile, ay, es que feliz soy, a pesar de mis circunstancias, sonríele. Y dice, cuando sufran al Señor, dice que, ¿qué tenemos que hacer? Dice, muéstrense pacientes, dile, yo tengo paciencia. Y luego dice, cuando oren al Señor, sean ¿qué? Constantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no nada más voy a tener la paciencia, sino que voy a estar orando y ser constante. No basta con una oración. Basta con estar orando hasta que llegue la respuesta. Y por último, Santiago nos habla en Santiago nos habla en el versículo, Santiago 1, del 1 al 4, del 2 al 4 nos dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta en prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir toda prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Entonces, aquí nos da otra perspectiva, ¿verdad? Todos nos dicen que nos alegremos, ¿verdad? Y es bien difícil alegrarse cuando nos dan malas noticias, cuando estamos pasando situaciones bien difíciles y situaciones sumamente muy difíciles, hermanos. Yo sé que cada uno de ustedes puede estar pasando problemas súper difíciles y puedes decir, es que nadie me entiende. Yo sé, pero Dios sí lo entiende. Y te dice, pero tienes que entender que esto te va a ayudar a hacerte más fuerte. Dice, tienes que soportar con más fuerza para resistir hasta el final. Pero dice, para que seas, ¿qué? Las pruebas son ¿para qué? Para que seas mejor. Entonces, de esto vas a salir mejor y puedas, ¿qué? Obedecer. Entonces, las pruebas nos van a ayudar a ¿qué? A obedecer a Dios también. Entonces, todo nos va a ayudar a ¿qué? A someternos a Cristo. Entonces, entendiendo todo este panorama, ¿por qué necesitamos tener esta fe ferviente? Necesitamos entender el punto número 2, la importancia del ánimo. ¿Por qué necesitamos tener ánimo? Entonces, el ánimo es importante para el crecimiento de nuestras vidas. Si leímos todos los versículos, todos nos dicen que vamos a aprender, ¿verdad? Entonces, vamos a ser más fuertes, vamos a crecer, Entonces, todo esto nos ayuda a ¿qué? A crecer. Y entonces necesitamos mantenernos alegres y con ánimo. ¿Para qué? Para crecer. Y entonces para crecer tenemos que estar animándonos. Y a veces necesitamos animarnos unos a otros. Y especialmente necesitamos animarnos a uno mismo. Y ser diligentes, ¿verdad? El diligente necesita ser animado. ¿Por qué? Porque si el diligente no es animado y pierde su ánimo, lo pierde todo. Entonces, nosotros como diligentes nunca debemos de perder, ¿qué? El ánimo. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros mismos también animarnos? Porque es muy fácil autocriticarnos y menospreciarnos y decirnos cosas negativas. Tú no sirves, mejor hubiera sido no nacido. Y empiezan todos esos pensamientos que vienen del enemigo. ¿Para qué? Para desanimarnos y tomar malas decisiones y alejarnos del propósito de Dios y tomar muchísimo más malas decisiones. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y quiere hablarnos a nuestros oídos. ¿Para qué? Para que perdamos el rumbo, y sabe que si tú te desanimas, pierdes la batalla.
Entonces necesitamos estar animados. Por eso un espíritu ferviente significa un sentimiento intenso de entusiasmo hacia algo. Por ejemplo, cuando alguien emprende algo, por ejemplo, hable su negocio, necesita ser diligente, esa persona es esforzada y va emprendiendo y empieza con ganas y empieza a vender, pero empiezan a lloverle comentarios desagradables y empieza a desanimarse. Y entonces de empezar a vender así y llegar a su negocio con alegría, empieza más lento. Y entonces empieza a decir, es que ya no tengo ganas. Es que ya no me siento como antes, es que ya no me emociona vender. Y entonces cierra su negocio, su emprendimiento. Lo mismo pasa con nosotros como cristianos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, todos empezamos con ese ánimo. Sí, evangelizo, llego, voy al discipulado, esto y esto. Y empezamos la carrera y empiezan los problemas y empezamos. Chin, es que no es como lo pensé. Chin, es que ya no siento las mismas ganas. Y empiezan las críticas. Chin, es que ya no me siento como antes. Chin, es que el pastor ya no me ama. Chin, es que ya no siento lo mismo. Y entonces la semilla que se sembró empieza a perderse. Entonces es importante que nosotros cuidemos el ánimo, ese entusiasmo para seguir creciendo y que nuestras puertas se abran. Así como en nuestra vida espiritual, tal vez sea tu negocio, no sé lo que estés pasando, pero necesitas mantener ese entusiasmo para seguir adelante. No sé qué área necesitas tú meterle ese entusiasmo a lo que tal vez le has perdido ese entusiasmo. Antes lo hacías y ahora no lo haces y perdiste ese entusiasmo. Entonces necesitas, porque eso te abre puertas. También un espíritu ferviente también significa admiración. Entonces, donde no hay admiración se pierde el valor y lo que no se valora se termina perdiendo y lo que se pierde ya no está en tus manos y ya no tiene posibilidad de crecer. Entonces, no dejes de admirar lo que haces y lo que hacen las personas de tu alrededor. Cuídate de la familiaridad que podemos tener los unos con los otros porque se roba el valor de crecer. Por ejemplo, esto pasa mucho en los matrimonios, que cuando ya no valoras a la pareja porque por la costumbre, porque lo das por sentado, tanto a la esposa o al esposo, no estoy agarrando un partido en particular, ten cuidado porque fuera de tu familia, va a haber alguien que va a ver a tu pareja, que sea a tu esposa o a tu esposo, lo va a ver con entusiasmo, con admiración y lo va a valorar y va a reconocer lo bueno en tu pareja y entonces tu pareja va a correr peligro de crecer sentimientos equivocados hacia alguien y lo va a llevar a caer. Entonces, el problema está en que muchas veces dejamos de admirar a las personas, ¿verdad? Entonces, esto puede ser en el matrimonio, igual en la iglesia, igual en las personas, ¿verdad? No le damos un gracias a la esposa porque te cocinó, porque te lavó, no le das un gracias a tu esposo porque te trajo de comer. A veces hay atenciones que el esposo tiene, como el abrirte la puerta, el dedicarte un tiempo para ver una película que a él no le gusta, el no sé, puede ayudarte a lavar los trastes, un detalle de tener tu esposo, pero como es un detallito, lo minimizas y no admiras eso que él hace por ti. Ni tu hombre hacia tu esposa, ¿verdad? Porque lo das por hecho, porque dices, es tu obligación. No, necesitamos admirar a las personas. Igual los hijos a los padres, a los siervos de la iglesia, no se les valora, no les reconoces. Nadie aguantaría a veces el carácter de los pastores, de los líderes, ¿verdad? Nadie los aguantaría y no se les valora a esas personas
que están ahí siempre, ¿no? Ayudando a la persona que hace la limpieza. No se le valora a algún ministerio. Entonces necesitamos aprender a valorar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Necesitamos aprender a valorar a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Necesitamos, porque algo hacen por ti, algo te benefician, te bendicen, ¿verdad? Porque el día, como dice ahí, cuando no le damos el valor a eso y se pierde, dice, ya no está en tus manos, ¿verdad? Y entonces ya no va a haber un después, ¿verdad? Entonces necesitamos que cuidar. Y es tiempo de que nosotros miremos a nuestro alrededor y preparemos un terreno para crecer, como nunca antes lo hemos hecho. Necesitamos también que cuando nosotros vemos que hay alguien que nos apoya, que reconocemos a nuestro esposo y todo esto nos da valor a nosotros también y nosotros podemos crecer, porque si no fueran por aquellas personas que también son manos para bendecirnos, también no pudiéramos crecer ni seríamos las personas que somos ahora. Entonces necesitamos crecer en nuestra vida personal también, reconociéndonos a nosotros mismos, animándonos a nosotros mismos, crecer también nosotros y crecer, que crezca nuestra casa y que también valoremos a los que están alrededor de nosotros y ayudarlos a crecer, ¿verdad? Es muy importante. A veces nosotros no nos valoramos ni aplaudimos nuestros propios logros. Tal vez tú dices, ay, ¿qué logro he hecho? Tal vez el hecho que ya no respondas, el hecho que ya no grites, el hecho que ya no confrontes, el hecho que ya no digas muchas cosas. Eso es algo que deberías de aplaudir, porque antes tal vez tú contestabas, gritabas y hacías otras cosas, pero el que ya no lo hagas y que ya no respondas de ciertas maneras, pues ya es un logro, ¿verdad? Y entonces valora eso que ya Dios ha hecho en ti y reconoce que has cambiado, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios es fiel y hoy puedes pedirle al Señor que te llene de su Espíritu todos los días, para que el Espíritu Santo sea el que haga la obra en ti. Y que Él te dé esa gracia para cuando te sientes así, cuando te sientes solo, cuando te sientes que ya no es lo mismo. Pero Dios en ese momento puede darte ese espíritu ferviente y que puedas tú meditar en oración, que tú puedas meditar en su palabra, que te pueda llenar Él de su poder y de su unción para que Él siga trabajando en ti. Y en Romanos 12:11 nos vuelve a decir, nos dice, trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos, trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Entonces necesitamos trabajar, ¿verdad? Con ánimo y con entusiasmo, con amor y con la guía de Dios. Trabajemos en nosotros mismos, trabajemos todos juntos, trabajemos para el Señor y cuando sirvamos con todo el corazón. Y como punto número 3 quisiera hablarte de cómo Jesús ve el ánimo. Jesús y el ánimo. Me llama mucho la atención cuando Jesús en varias ocasiones dijo estas palabras. Ten ánimo. Se lo dijo a personas activas, diligentes y esforzadas. Tal vez en estos 3 personajes te vayas a ver reflejado. A veces uno siente que está haciendo, pero a la vez no siente que no hace nada, ¿verdad? A veces uno está luchando, trabajando y estamos orando, peleando por alcanzar la meta, por llegar al premio, por esforzándonos hacia la meta. Estamos avanzando, pero a veces sentimos que no avanzamos, ¿verdad? Y es para ti que te sientes tal vez en ese momento, en esta situación. En estos 3 personajes tal vez tú te vas a ver identificado y esta palabra creo que es de bendición para tu vida. Así que quisiera que tú te la apropiaras y que sea Dios hablándote a ti. Y entonces vemos el primer ejemplo que vemos aquí es al paralítico y sus amigos. Y esta historia es
donde vemos a este joven llevado por sus 4 amigos, en donde estaba Jesús predicando en una casa. Y al llegar se dieron cuenta que la casa estaba llena y que no había la manera de poder meter al amigo a esa casa. Pero estos que no podían entrar por la puerta, pero en vez de enfrascarse en un no puedo y que estaba la multitud ahí que no podían, decidieron y se las ingeniaron para decir, bueno, no podemos por aquí, entonces vamos a entrar por el techo. Entonces entraron y subieron e hicieron un hueco en el techo de esa casa, y por donde bajaron a su amigo justo donde estaba Jesús enseñando. Entonces a ellos no les importó interrumpir la enseñanza de Jesús, no les importó que los demás estaban escuchando y se hacían ruido mientras Jesús estaba enseñando, ¿verdad? Hicieron un hueco, lo bajaron mientras Jesús estaba enseñando, y dice que al ver Jesús a ese hombre con sus amigos, lo primero que le dijo fue que ten ánimo. Entonces vamos a leer Mateo 9:2 en Reina Valera Contemporánea, donde dice: allí le llevaron un paralítico tendido sobre su camilla. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Si Jesús le pide ánimo a un hombre impedido de caminar, que lo bajaron delante de él, entre un montón de gente, probablemente mientras bajaba él estaba avergonzado de haber interrumpido al maestro, luego le dice ten ánimo, y cuando le da el ánimo, ocurre el milagro de su sanidad. El paralítico salió de ese lugar caminando. Te muestra que Jesús está interesado en la gente que hace cosas extraordinarias, que va más allá de lo que los hace salir adelante, y pensando que todo vale la pena pasar la vergüenza por llegar al maestro y encontrar. Lo primero que Jesús le dijo, ten ánimo. Entonces vemos que a Jesús le gusta cuando nosotros salimos y hacemos cosas extraordinarias. A lo mejor estamos haciendo cosas extras que ni siquiera nos piden, hacemos ahora sí la milla extra, estamos haciendo muchísimo más cosas de las que imaginamos. Y hoy Dios te dice ten ánimo. Ten ánimo, y después de tu ánimo viene ¿qué? El milagro. Así que te animo a que si tú estás haciendo cosas extraordinarias y que a lo mejor crees que nadie lo ve, déjame decirte que Jesús sí lo ve. Y Dios está atento a ti, así que ten ánimo porque Dios sí lo mira. El segundo ejemplo vemos a la mujer de flujo de sangre. Y esta mujer que estaba enferma de flujo de sangre por más de 12 años, que estaba en quiebra, o sea, que ya no tenía dinero porque todo lo había gastado en médicos, dice que decidió creer, y entonces ella estaba pensando, si tan solo puedo tocar, ¿verdad? Aunque ella estaba diciendo, aunque no era tocar directamente a Jesús, decía, aunque sea el borde de su manto, o sea, ella decía, si tan solo podría llegar dentro de toda esta multitud, pueda llegar a tocar el borde de su manto, sé que puedo ser sana. Aunque ella tenía un problema, no era nada más su enfermedad, sino que en ese entonces había la ley que cuando una mujer tenía este sangrado, el periodo menstrual, debía estar alejada de toda la demás gente, porque en ese tiempo ella estaba en un tiempo de impureza. Imagínate, 12 años de ser impura.
No podía estar con la demás gente, no podía convivir ni con su familia. Era una persona marginada, era una persona alejada de, estaba sola, estaba rechazada, estaba luchando por muchas cosas esta mujer, no nada más con su enfermedad, o sea, imagínate, estaba cargando con problemas emocionales, estaba pasando por muchas cosas y tenía este problema. Y entonces ella sabía que si ella se acercaba hacia la multitud, cualquiera que la tocare o que ella tocare quedaría impuro. Entonces su problema era más problema, o sea, no nada más era la sanidad, sino que ella podía contaminar a la demás gente haciéndolos impuros por el simple hecho de que la tocaran. Entonces esta mujer decidió que entre la multitud decía, tengo de una u otra manera que llegar a él, porque hasta hoy, hasta el día de hoy es el día de mi sanidad. Hasta hoy dejaré de ser impura. Y finalmente, cuando ella atravesó y se llenó de valor y no le importó el tocar a la demás gente y saber que aunque ella tocara a Jesús, Jesús iba a quedar impuro porque ella era impura, y tocó el manto de Jesús, al sentir ese poder de Jesús y quedar sana, y él se voltea y lo primero que le dice Jesús, dice, ten ánimo. Entonces vemos en Reina Valera contemporánea, dice, pero Jesús se volvió a mirarla y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. A partir de ese momento la mujer quedó sana. Esta mujer había sido sana, arriesgando su vida por caminar entre la multitud. Había tocado a Jesús bajo la condición de impureza, y aunque ella había quedado sana, cargaría la culpa de haber tocado al Maestro bajo su condición. Pero cuando Jesús se voltea, lo primero que Jesús le dice, y ve en ella, ve a una mujer diligente, ve a una mujer esforzada, ve a una mujer que estaba luchando por su vida, por su familia, y le recuerda la importancia del ánimo y le dice, ánimo, como diciéndole, lo hiciste bien, te esforzaste, lo has logrado, como aplaudiéndole con ten ánimo, y le dice, ten ánimo, y todavía le dice, hija, tu fe te ha salvado. No sé qué situación estés atravesando, y tal vez tú quieres salir adelante y quieres superarte. Tal vez puede ser una pérdida, una enfermedad, una relación, un fracaso económico. Pero estas palabras son para ti. Ten ánimo, porque el ánimo es la llave para la puerta de los milagros. No sé qué estés pasando, pero esta palabra es para ti. Y tal vez te estás esforzando y el Señor hoy te dice, ten ánimo. Y la última historia que te quiero contar es la historia de los discípulos en la barca. Jesús había mandado a sus discípulos en la barca, mientras él se había quedado en la tierra orando, ¿verdad? En el monte, y les dijo, vayan del otro lado, y mientras pasaban había una tormenta, una fuerte tormenta, con vientos, con todo, ¿verdad? Vientos contrarios, que mientras los discípulos remaban, no conseguían ni avanzar, ¿verdad? Ya estaban ahí. Y dicen que mientras estaban entre que remaban, entre que se ahogaban, entre que veían y no veían, entre que yo me imagino
bien horrible, porque a mí sí me da miedito el mar. Pues se ha de ver bien feo y más de noche, ¿no? Más en esa temporada que no había lámparas como ahorita lo hay. Y pues dice que vieron a Jesús como si fuera, ¿qué? Un fantasma, ¿verdad? Y dice que lo primero que pensaron fue un fantasma cuando Jesús les habló y dijeron un fantasma. Y dice la palabra en Marcos, vamos a leer Marcos 6, 48, la parte A, y el versículo 50, la parte B, en Reina Valera contemporánea, donde nos dice: pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues lo vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Muchos estamos como esos discípulos, tratando de salir, por más que remamos y remamos, también nos fatigamos. Estamos en la carrera, estamos caminando en la vida cristiana y estamos en las tormentas, y sí hay un momento en que ya estamos cansados. Porque estamos remi, queremos avanzar y no viene una tormenta, llega la siguiente y nos estamos cansando. Pero me encanta esta parte de ver que Jesús sí se fijó que estaban cansados. Y Jesús puede ver más allá de esta fatiga que puede estar pasando. Sus discípulos vieron, ¿no? Él veía a sus discípulos que estaban remando y que tal vez sus fuerzas ya estaban por vencerse, ¿verdad? Pero que no se rindieron y seguían. Por eso Jesús les dijo: tengan ánimo. Por eso lo mismo, hoy Dios te dice, tal vez ahorita estás en esta batalla y dices: Dios, ya no aguanto. Estoy tratando de aguantar lo más que pueda, Señor. Me estoy aferrando a ti, a tus promesas, Señor, pero ya no aguanto. Señor, ya no aguanto. Pero hoy el Señor te dice: ten ánimo. Porque Jesús sabe que un hombre y una mujer esforzada y diligente, así como el hombre, la mujer de flujo de sangre, así como el paralítico, así como sus discípulos, que tienen entusiasmo, que tienen admiración, que se están esforzando y que no pierden el ánimo. Y podrían haberlo perdido, pero siguen aferrándose a sus promesas porque tienen el espíritu ferviente. Hoy Dios te está llamando. Y te está diciendo: ten ánimo, ten ánimo. Vas bien, lo estás haciendo bien. Ánimo, yo te veo. En pocas palabras Dios te está diciendo: yo te veo. Yo te veo, veo lo que haces. Valoro lo que haces. Veo cómo te esfuerzas. Y también Dios estaba llamando tal vez a ti a volverte a levantar. A que quites el desánimo tal vez que entró en tu vida. Pero necesitas ahorita pedirle a Dios que te vuelva a dar ese espíritu ferviente. Porque necesitas volver a recobrar el ánimo. Hoy el Señor lo que quiere traer a tu vida es ánimo. Ese ánimo de reconocerte, de reconocer que lo estás haciendo bien, que vas por buen camino. Y hoy quisiera llorar por ti y recordarte lo que leímos al inicio de Deuteronomio. Esfuércense y cobren ánimo. No teman, no tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te dejará ni te desamparará. No sé qué estés pasando, pero hoy el Señor quiere decirte: yo te veo,
ánimo. Acompáñame a orar. Señor, en este momento estamos delante de ti, Señor. Tú conoces nuestra condición, nuestra situación, Señor. La de cada uno de nuestros hermanos que están viendo este mensaje, Señor. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que vayas a sus corazones, Señor, y tú les des el ánimo, Señor, y que hagas la prueba, Señor, del milagro, Señor. Señor, danos ese espíritu ferviente, Señor Jesús. Danos ese espíritu de mantenernos, Señor, firmes y fieles, Señor. No permitas, Señor, que nos soltemos de ti, Señor, a pesar de las circunstancias, Señor. Hoy, Señor, yo me doy cuenta, Señor, que tú me ves. Que todo lo que hago, Señor, tú me ves. Que todo lo que hacemos, Señor, traerá la recompensa. Gracias, Señor, porque tú valoras lo que hacemos. Gracias, Señor, porque tú sí nos amas y nos ves. Y tú valoras nuestro esfuerzo y tú valoras todo lo que hacemos, Señor. Enséñanos a crecer en ti, enséñanos a crecer en fe, enséñanos a valorar a los demás, Señor. Enséñanos, Señor, a ser personas fervientes, Señor. Enséñanos, Señor, a tener admiración por nosotros mismos y por nuestros seres queridos, Señor. Que podamos preparar ese terreno para crecer, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias por tu inmenso amor hacia nosotros. Gracias por mostrarnos tu amor todos los días. Y podemos sentir que vale la pena, Señor, hacer todo lo que hacemos por tu gloria y tu honra, Señor Jesús. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. También aprovechamos este tiempo para que tú prepares tu copita de vino y tu pan para que puedas recibir la Santa Cena. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos cerca estar de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así más cerca estar de ti, oh Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego de
y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos del vino. Comer del pan que me sacia y me da vida, tomar del vino que me hace libre en ti, y luego derramar mi alma en alabanza, y así me acerca a estar de ti, oh Jesús. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.